Iniciemos con la versión oficial de las sanciones británicas a Rusia, y podría reducirse a lo que vemos en este gráfico. En este gráfico vemos el comercio de exportación del Reino Unido con Rusia hasta la invasión. Y observen cómo se ve reflejado en la línea lo que sucede tras la invasión y sanciones. Las exportaciones bajan un 74%. Y no solo eso, analicemos. Aquí vemos cuáles son los productos que casi no se exportan más. Los autos y la maquinaria pesada ya no llegan a Rusia, desaparecen al final de la línea. Y les presento una especie de experimento mental. Imaginemos que somos una empresa rusa y estamos acostumbrados a recibir algo del Reino Unido, quizás maquinaria pesada, pero ya no la recibiremos tras las sanciones impuestas. Entonces lo que podríamos hacer es crear una empresa fantasma en una de las naciones del Cáucaso, en algún lugar como Kirguistán, y luego solicitar recibir las exportaciones en Kirguistán. Y entonces, una vez que llegue la mercancía, en ese caso podríamos enviarla directamente ahora hacia Rusia. Y de esta manera, evadir las sanciones. Es una especie de lavado comercial. Y si les parece, veamos los datos de exportaciones en Kirguistán para analizar si ocurre algo similar. En este gráfico vemos las exportaciones del Reino Unido a Kirguistán en los últimos años. Observen cómo cambian las estimaciones luego de que se impusieron las sanciones, tras la invasión de Ucrania. Y vean lo que sigue. Miren eso. Vemos cómo las exportaciones subieron más del 1000%. Y luego en los detalles vemos que las exportaciones son de maquinaria pesada y de vehículos motorizados. Precisamente el tipo de cosas que ya no pueden enviar directamente a Rusia. Y esto no solo ocurre en Kirguistán. También ocurre algo similar en otros lugares, como por ejemplo en Armenia. El gráfico se vuelve a repetir. Observamos las exportaciones del Reino Unido a Armenia años atrás, y luego después de la invasión vuelven a subir vertiginosamente. Y cuando miramos los detalles, ¿de qué son las exportaciones? Son de maquinaria pesada, de automóviles, y de este tipo de artículos, por lo que para muchas personas, solo hay una explicación sobre lo que ocurre con estos bienes después de que llegan a su destino. El aumento en el volumen de exportaciones que está ocurriendo es totalmente desmedido y no coincide con los datos subyacentes de estos países. Entonces, la única explicación razonable es Rusia. Pero Kirguistán y Armenia no son los únicos dos lugares en que ocurre esto. Podemos mencionar lugares como por ejemplo Yuchu y Turquía, ya que muchas de las exportaciones se dirigen allí. Si miramos Uzbekistán, lo que hicimos fue tomar todos los datos de las exportaciones del Reino Unido a esos lugares y analizar lo que se conoce como artículos de alta prioridad. Específicamente, estos son artículos que se pueden utilizar y que se utilizan en la fabricación de armas. Y en los últimos años la línea se mantiene sin demasiados cambios. Recordemos que estos artículos se utilizan para asesinar personas. Y vuelve a aumentar de manera abrupta. Estas son exportaciones del Reino Unido a estos países, que luego presumiblemente se redirigen hacia Rusia. Y vean específicamente el tipo de artículos que se exportaron. Partes de drones, partes de helicópteros, máquinas procesadoras de datos, equipos de conmutación telefónica, equipos de navegación aeronáutica y equipos de radionavegación. Y para terminar, este es el tipo de artículos que enviamos a países cerca de Rusia, por lo que claramente muchas personas creen que es un verdadero escándalo.